Auspicia a Impacto Económico Green Oil Services, Servicios Oil and Gas, Hot Water Oil, Operación de pozos sumideros, Tratamiento de aguas, Pruebas hidráulicas certificadas, Asistencia a equipos de torre, Instalaciones capilares, Cargas líquidas y sólidas. RSB. Segundo bloque, el debate en Impacto Económico sobre un tema central, una de las principales enfermedades que tiene la economía argentina, como es el de la inflación, con el aporte de Fernando Spoliansky. Es contador, tiene un posgrado en economía, también es secretario de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén, si bien en esta mesa está en su carácter de especialista en economía. Y también nos acompaña Pablo Guido, doctor en economía. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, para poner el tema en contexto, inflación de marzo, 4,8%. Si este porcentaje lo anualizamos, nos da un 75,5% de inflación anual. ¿Cómo explican este rebote o repunte de una economía que ya venía en niveles altos desde hace años? ¿Querés empezar, Pablo? Bueno, a ver, primero los números, dicen los grandes maestros. Durante el año 2020 todos sabemos que como consecuencia de la cuarentena y de la pandemia, obviamente, hubo que realizar ciertos gastos que no estaban previstos en el presupuesto y eso le significó al Estado, digamos, la necesidad de recurrir a fuentes de financiamiento. Como tenía vedada la posibilidad de incrementar los impuestos, por razones obvias, bueno, a veces no tan obvias en Argentina, y la posibilidad de tomar crédito en los mercados, entonces hubo que apelar, como la gran parte de los países del mundo, a la emisión monetaria. Para que tengas una idea, Daniel, la emisión monetaria del año 2020 fue de 2 billones de pesos, es decir, un 2 seguido de 12 ceros. Eso fue lo que se emitió el año pasado. Sí, lo que se emitió el año pasado. Parte de eso se absorbió con los títulos del Banco Central, gran parte de eso, y también el Banco Central emitió para otras cuestiones. Entonces eso te generó un incremento de la oferta monetaria muy significativo, pero no tuvo tanto impacto al principio, después fue escalando a lo largo del año porque la demanda de dinero de la gente aumentó, es decir, la gente frente a la incertidumbre que existía prefería estar muy líquida, más líquida que antes, es decir, tener disponibilidad de dinero. Claro, sí. Y las transacciones fueron más acotadas. Las transacciones se pararon, abril y mayo, digamos, cuando fue más rígida la cuarentena, no había posibilidad de ir a hacer una compra. Entonces, pero después, a medida que se fue flexibilizando la cuarentena, y la demanda de dinero fue cayendo y la posibilidad de hacer más transacciones, eso significó una escalada en el nivel de precios, de menos del 2% en abril y mayo, pasó entre 3 y 4, y ahora estamos entre 4 y 5. Esa es la situación, la historia de corto plazo, digamos. Sí. Bueno, recordemos Chile 2020, una inflación del 3% anual, ¿no? Claro. Para poner el tema del contexto. ¿Verás un segundito, Pablo? Fernando, tu interpretación de este ritmo ascendente de la inflación. A ver, está claro que la inflación en la Argentina es un problema que lleva muchas décadas, que no es de ahora, que seguramente tiene la particularidad de la pandemia, pero tal cual referís, la pandemia es una pandemia mundial y sin embargo no en todos los países del mundo explotó la inflación, con lo cual, aun cuando la Comunidad Europea inyectó 250.000 millones de euros en un fondo especial para asistencia en la pandemia, o Estados Unidos también tuvo una fuerte emisión de asistencia social, Canadá lo mismo, es decir, hay países que han hecho una inyección tremenda de dinero a través de la emisión monetaria y sin embargo no explotó la inflación. A mí en ese aspecto me gusta mirar entonces un poco más integralmente el problema de la Argentina. Yo creo que coincido con Pablo en el sentido de que uno de los problemas de la inflación en la Argentina es efectivamente la cuestión monetaria. ¿Y otros? Eso me parece que sí, negarlo no estaría bien, digamos, pero sí creo que hay que agregarle otras particularidades, otros condimentos a la inflación en nuestro país. Por ejemplo. Por eso creo que es multicausal. Por lo menos en la definición. Digo, en la Argentina no es solo un problema monetario. Creo que hay que mirar la oferta,
Creo que tenemos un problema de concentración La de la oferta de bienes, y de decimos. servicios. Ok. Creo que hay una concentración fuerte de bienes y de servicios. Ajá. Creo que hay que revisar la capacidad instalada. Creo que falta inversión en la Argentina, no hay acceso al crédito, tenemos una tasa de interés elevadísima. Y también creo que hay que mirar el tipo de cambio, porque ante cada devaluación cambiaria se traslada a precios. Claro. Entonces, hay que darle, a mi criterio, una mirada más integral al problema de la inflación y llegar a un acuerdo entre todos los actores de la economía, todos los agentes económicos, Tasa que de- creo que es lo que claro. ha fallado, ¿no? Tasa de interés alta por la inflación, ¿no? También. Parte Sí, de la- pero aún fíjate que en épocas de la convertibilidad cambiaria, en el 1 a 1, donde el proceso inflacionario se detuvo en la Argentina, casi con force, pero se detuvo, la tasa de interés seguía siendo alta en referencia a la tasa Sí, de sí. inflación que Sí, sí, teníamos. la inflación es uno de los factores, claro. Así que yo creo que es un conjunto de situaciones que se han dado en la Argentina en las últimas décadas que nos han llevado a este proceso inflacionario creciente y que sí, claramente en este último tiempo y producto de la pandemia es posible que la cuestión monetaria esté presionando aún más y también es posible que en los próximos meses tengamos una tendencia alcista de la inflación, a diferencia de lo que ha dicho el ministro Guzmán, que ha dicho que Sí. marzo ha sido el mes más alto y que después va a empezar a ceder. Yo particularmente no veo ningún indicio de que vaya a ceder la inflación. Ahí O sea, recordemos que lo presupuestado para 2021 es del 29%. 29, sí. Pablo, Fernando introduce otro componente de la ecuación en cuanto a otros factores que generan inflación. ¿Tu opinión? Fernando dijo que la concentración en el mercado es, digamos, la menor oferta, ¿no? Es una de las causas. Yo creo que, a ver, es cierto que Argentina tiene monopolios y oligopolios por todos lados, pero yo diferenciaría, una cosa es la inflación, es decir, el ritmo de aumento de precios, y otra es el nivel de precios. A ver. Yo creo que la concentración en los mercados, es decir, la poca cantidad de oferentes en el mercado, que en Argentina sucede, basta ir a un supermercado o a cualquier local, a cualquier comercio, te vas a encontrar con que no hay disponibilidad de stock y la cantidad de marcas es muy estrecha. Eso te generaría en todo caso que el nivel de precios sea más alto que en otros países. Pero una cosa es que los precios sean más altos y otra que los precios te aumenten de manera permanente. Claro, claro. Esa es por lo menos O sea, mi opinión. Además hay que distinguir si esa menor oferta de bienes y servicios es causa o consecuencia de, ¿no? No, bueno, creo que tiene varias. Ahí sí creo que hay una multicausalidad. ¿Sí? ¿Por qué las empresas no vienen en la Argentina? Por la inflación, los impuestos, las regulaciones, la inestabilidad política, la incertidumbre económica y jurídica. ¿Coincidís con lo que dice Sí, Pablo? sí, plenamente. Respecto de la oferta, yo creo particularmente que son las dos cosas, digamos. Efectivamente hay una cuestión del nivel de precio y otra cosa es de la evolución del precio. En eso coincido plenamente. Ahora, creo que hay una relación directa entre la concentración de la oferta y la formación del precio. La concentración hace que los formadores sean poquitos y en una mesa como esta puedan pactar rápidamente el valor de determinado bien o servicio muy rápidamente. Y sí creo que acá hay una mezcla, un cambio de roles que el Estado es responsable en ese sentido entre la Secretaría de Comercio Interior y el Banco Central. El Banco Central tiene que defender el valor de nuestra moneda. Y la Secretaría de Comercio Interior, en todo caso, evaluar los desabastecimientos y establecer determinadas políticas de comercio. Me parece que en esa mezcla que se produce hay un zafarrancho que es lo que pasa hoy. Ahora, Precios máximos, precios cuidados, control Bueno, de precios. Eso fracasó históricamente. Bueno, pero el gobierno sigue insistiendo con Y eso. sigue insistiendo y aplica recetas que ya fracasaron en otras oportunidades también. Entonces me parece que hay como una mezcla en eso. La falta de independencia del Banco Central es absoluta. El financiamiento hacia el Banco Central y desde el Banco Central al Tesoro Nacional también. Y me parece que son políticas erróneas que se vuelven a repetir. En eso sí coincido con Pablo. Me parece que hay que tener una mirada distinta. Pero yo también, sin dejar de mirar la demanda, que en todo caso uno podría pensar que solo la demanda tracciona los precios, porque tenemos una demanda que está obviamente muy, muy caída, porque el nivel de ingresos es bajo, la pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda es muy fuerte. Yo no dejaría de mirar la oferta. A mí me parece que hace falta mirar un poquito más la oferta y ver cómo uno, a través de la inversión, genera mayor capacidad instalada,
a través del crédito con tasas de interés razonables genere una oferta un poco más diversificada y en todo caso evaluar también la cadena de intermediación. ¿Por qué en el Alto Valle la venta de peras o de manzanas cuesta determinada cantidad de pesos y cuando llegamos a la verdulería cuesta 60 veces más? Bueno, ahí tenés los impuestos, ¿no? Ingreso Y bruto. el Estado a través de los impuestos, Claro. la presión tributaria que es tremenda. Ahora, el ministro de Economía, Martín Guzmán, señaló que cuando el mercado falla, el Estado debe intervenir para bajar la inflación. ¿Opinión? Es un disparate. Es decir, yo no creo en la multicausalidad y tengo mi diferencia con Fernando. Creo que la inflación es un tema monetario, de oferta y demanda monetaria. Y según tengo entendido, la oferta monetaria en la República Argentina proviene de dos lados. Del Banco Central de la República Argentina y en parte de la Reserva Federal, porque no hay que dejar de tener en cuenta que el dólar para nosotros es una moneda, digamos, no te digo sustituta, pero complementaria al peso, ¿sí? Nosotros ahorramos en dólares y hacemos las transacciones de menor cantidades o magnitudes en pesos, ¿sí? Entonces, el piquete quiere hacérselo no a los supermercados con esta gente que los llevan como ganados, ¿sí? En los movimientos controlar sociales, precios. a controlar precios, Decís es vos. una ridiculez. Hace 4000 años la humanidad viene controlando precios. En la Revolución Francesa instalaron los controles de precios y la sanción era la guillotina, y cuantos más cabezas había rodando, más aumentaban los precios, ¿sí? O sea, si con eso no lo paraban. Claro. Entonces el piquete quizás es eso, el Banco Central, y el Banco Central emite dinero en la Argentina, no puede ser independiente. Si por más que pusiéramos una ley que declarara, en realidad ya está, la independencia del Banco Central, es imposible que el Banco Central no emita dinero para financiar Claro. al fisco. Acá hay que tener presente que la emisión no genera un aumento inmediato de los precios, ¿no? Digamos, hay un rezago. Sí, claro. Pero- Con Daniel, el tiempo. en la década del 90, en la primera mitad del 90, se bajó la inflación del 85% en el año 91, cuando comienza la convertibilidad, al 5% en el 94. Del 95 al 2001 la inflación fue cero promedio, ¿sí? Y la base monetaria, la cantidad de dinero que emitía el Banco Central, aumentó en toda la década un 50%. Vos me decís, bueno, pero los precios tendrían que haber aumentado aprox 50%. No, porque la demanda de dinero crecía, por la mayor confianza que te generó el plan de convertibilidad, el mayor crecimiento en la economía, ¿sí? Déjame decir algo, en realidad la convertibilidad fue una excepción a la regla, ¿sí? Porque desde hace 75 años, yo siempre digo, ¿no? La política de Estado más, digamos, más extensa de la República Argentina, como se dice, es el Mercosur, no, es la inflación. Claro. Desde el año 45 hasta hoy, 75 años, tuvimos inflación en diferentes niveles. La década del 90, en la segunda parte de la década del 90, volvimos a niveles inflacionarios civilizados. En la primera mitad del siglo XX, 1900 a 1945, la inflación anual fue del 1,5% en la República Argentina, aunque no lo creamos. Claro. Bueno, explica parte del problema, o gran parte del problema de la pobreza, ¿no? Hay una relación, alta inflación y alta pobreza. Sin dudas. Yo respecto de Cortito, la Fernando, intervención, y muy, vamos muy a otro rápido, bloque. Sí. respecto de la intervención del Estado, creo que sí, el Estado tiene que intervenir. Creo que tiene que intervenir en la incidencia en la puja distributiva. Me parece que hay una cuestión de distribución y creo que el Estado tiene que formar parte, tiene que ser una de esas patas en la distribución de los recursos, de los ingresos y en esa puja distributiva. Me parece que tiene que participar. Tiene que haber una mesa donde estén todos los actores económicos, los trabajadores a través de sus sindicatos, el Estado fijando determinadas reglas, el empresariado y todos coordinar determinadas acciones. Pero el Estado no puede correrse, porque vuelvo a lo mismo, con el grado de concentración económica que tiene la Argentina, si el Estado no interviene de alguna manera en la fijación de determinados parámetros, yo creo que si lo dejamos todo librado al mercado, tenemos O sea, una... coincidís en parte con lo que dice Guzmán. Sí, coincido en parte con lo que dice Guzmán. Me parece que el Estado tiene que intervenir en determinadas situaciones, en la fijación de alguna política, en las tarifas, en los precios, en determinados bienes y servicios. Me parece que sí que tiene que intervenir. Les propongo un paréntesis y seguimos. Ya venimos.
Auspicia a Impacto Económico. Cedisur, 27 años generando negocios alimenticios para la gastronomía y el retail de la región. Cuidamos la calidad de principio a fin, desde la selección de productores, la recepción y el almacenamiento, hasta la entrega puerta a puerta a cada cliente. Cedisur, negocios alimenticios en Río Negro y Neuquén. www.cedisur.com.ar. Somos un equipo de empresas que colaboran entre sí para generar soluciones de ingeniería, tecnología de la información, inspección de obras, capacitación y management. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible.